Un niño de 6 años se ve obligado a huir de su pueblo, pues la necesidad lo hace participar en la guerra. Por si no la habías visto, Soldier Boy. Nuestra historia empieza con un niño llamado Sergei, el cual disfruta de su mañana trepado en un árbol, en lo que su madre lava en el río, pero todo cambia de repente cuando un avión sobrevuela los cielos. Pues al parecer, este era un avión alemán, por lo que su madre y su hermano pierden la vida. Pero la realidad es que todo esto solo fue un sueño, pues al despertar, este se niega a creer que su madre y hermano realmente han muerto, por lo que desea volver con ellos, pero debido al escándalo, este llama la atención de los alemanes. Pues estos, al darse cuenta de la presencia del niño, se meten a su casa y le quitan la vida a la señora que lo cuidaba, por lo que este corre por su vida, ya que el pueblo en el que vivía fue destrozado por los alemanes. El niño vagó y vagó durante días, hasta que por la sed y el hambre este terminó desmayándose, quedando moribundo en medio del bosque. Afortunadamente este es encontrado y rescatado por un par de soldados rusos que pasaban por ahí, por lo que es llevado a su campamento para ser auxiliado. Por suerte el niño es llevado a la enfermería del campamento, donde es atendido y curado de todas sus heridas provocadas por andar vagando en el bosque. Afortunadamente la recuperación del niño es rápida, por lo que éste empieza a convivir con todos en el campamento, pues todos se empiezan a encariñar demasiado de él, en especial el comandante Kuznetsov. Pero la cuestión viene un poco después, cuando el comandante Kuznetsov decide que Sergei debe de estar en un lugar mejor, pues un campamento de soldados no es lugar para un niño. Por lo que decide mandarlo a otro lugar, pero Katia, una de las enfermeras, teme por Sergei, ya que puede terminar en un orfanato, debido a que no tienen ningún tipo de familiar que se haga cargo de él. Pero estas palabras resuenan en todo el campamento, pues todos los soldados están muy encariñados con él, debido a que muchos tienen hijos, y están alejados de ellos por la guerra. Por lo que el general Kuznetsov decide mantenerlo en el campamento, debido a que Sergei le sube la moral a sus tropas. Y aunque este gira una orden para que el niño sea llevado a un lugar mejor, este de último momento se arrepiente, pues se da cuenta del gran cariño que Sergei tiene por él. Por lo que decide no hacer caso a las órdenes que ya le habían asignado, y piensa en tratar de adoptarlo de alguna manera, pues esta noticia alegraría a todo el mundo en el campamento. Tanta fue su alegría, que decidieron hacerle un uniforme de soldado, hecho a su medida, y así Sergei sería un soldado más en el campamento. Pero más tarde que temprano, la desgracia caería en el campamento, pues luego de un ataque aéreo, muchos soldados quedarían muy mal heridos. Por lo que Sergei, en un intento por ayudarlos, va a donde se encuentran todos los heridos, y les canta una canción, por lo que les hace pasar un buen rato pese a la dificultad. Con el paso del tiempo, este es tratado como un soldado, por lo que a Sergei se le asignan pequeñas misiones, las cuales logra cumplir. Incluso en una de sus misiones entregando el correo, se la pasa bien, pues todos ríen y bailan pese a la tempestad. Un día, mientras este jugaba con sus binoculares que le habían regalado, este logra ver a algunos alemanes escondiéndose, por lo que no duda en avisarle a sus compañeros. Por suerte le hacen caso a Sergei, y gracias a eso logran capturar a 2 soldados enemigos, que se habían infiltrado en el campamento para espiarlos. Pero la tranquilidad no dura demasiado, pues estos vuelven al campo de batalla, y Sergei los ayuda en el frente, entregándole munición a sus compañeros. Pero Sergei, al ir a dar su reporte, por error escucha una conversación en la que el comandante Kuznetsov da la orden de conectar un par de cables para restablecer la conexión telefónica. Por lo que decide aventurarse, ya que Sergei piensa que fue a él a quien se le asignó esta misión, por lo que cruza el campo de batalla en medio del fuego cruzado, y afortunadamente este logra restablecer la conexión. Pero pasada esta heroica misión, Sergei se mete en problemas, pues luego de montar un trineo, los perros de los que tiraba, se vuelven locos al ver a un gato, por lo que casi lo llevan directo a un campo con minas. Pero uno de los soldados logra salvarlo, provocando que esto solo se quede en un susto y no en una desgracia. Con el tiempo, estos son asignados a otro lugar, pero en el camino estos sufren un accidente, pues por error uno de los camiones pisa una mina, lo que deja a varios heridos, entre ellos a su padre, por lo que se pone algo triste, mas sin embargo sigue adelante. Más adelante,
Estos llegan a otra estación, donde es bien recibido por los soldados de ahí, pues su nombre se ha hecho sonar en todo el ejército soviético. Una noche, en la que Sergei se imaginaba cómo se le condecoraba de una manera muy emotiva, son bombardeados por el enemigo, por lo que su padre, el comandante Kuznetsov, queda atrapado bajo algunos escombros. Por lo que Sergei corre a pedir ayuda, y así consigue que lo rescaten, por lo que la película termina ahí, con estos siguiendo su camino, hasta el final de la guerra. También nos cuentan que el 27 de abril de 1943, el soldado más pequeño, de 6 años, recibió una medalla al valor, por participar en batallas como en la de Stalingrado y en la de Polonia. Después de eso, se sabe que Sergei se graduó de la escuela de cadetes, y dedicó su vida a luchar contra el crimen. Fin. Esperamos haya sido de su agrado esta película. Por favor no olviden dejarnos su me gusta, suscribirse, y activar la campanita para cuando subamos un nuevo video. Nos vemos, hasta la próxima.